Uno se pregunta a veces, ¿no? Cuando entra a las redes sociales, ¿quién hereda la identidad virtual o quién hereda el muro o quién hereda el capital social, cultural que hay dentro de una cuenta que es privada y que tiene un seteo impresionante, aparentemente infranqueable para darle de baja cuando uno se muere? El asunto es que uno parece seguir vivo ahí. Para hablar de este tema es que recibimos esta mañana a Fernando. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Sí. ¿Qué hago? Si me muero, nada, yo no puedo hacer nada, pero Sí. ¿qué se puede hacer al respecto? Es que hay que pensar lo importante que es cada vez y cada vez más nuestra vida virtual, ¿no? O sea, viste que inicialmente uno dice, bueno, sí, los datos cuando me muera, yo ya voy a estar muerto, no me va a importar. Pero sin embargo, esta vida virtual es cada vez más grande, es cada vez más profunda. Las redes sociales nos obligaron a hacer un poco eso, a empezar a pensarnos un poco distinto inicialmente. Entonces, por ejemplo, tenemos que poner una foto de perfil, una descripción. Empezamos de a poco, ¿no? Después Sí, claro. decidiendo qué cosas mostrar, a quién no mostrarle cosas. Y en la medida en que uno quiera formar parte de las redes sociales, está obligado cada vez a jugar más su juego, o sea, cada vez a ir modelando una identidad virtual, ¿no? Y Que empieza a tener hasta un valor de mercado. sí, sin duda. Es que esa identidad aparte es cada vez más amplia y aparte con el correr del tiempo ya las redes sociales no son solamente una caja de resonancia de lo que pasa afuera, sino que empiezan a tener un peso propio. Entonces, por ejemplo, si yo en mi vida cotidiana soy alguien exagerado, te digo, mira, mi casa es gigante, después vas a mi casa y es chiquititita, o vas a decir, Fernando es un exagerado. O si yo miento, las personas van a decir, Fernando es un mentiroso. Y en las redes sociales también se da una contraparte similar. Por ejemplo, si yo publico siempre, el 95% de mis publicaciones son noticias falsas, las personas van a empezar a creer que yo no soy una fuente fiable, que yo colaboro de alguna manera en esa mentira. Claro. Por eso hay que prestar atención, por ejemplo, en las noticias falsas. Lo mismo si yo siempre publico cadenas que dicen, sí, tenés que compartir no sé cuánto para que pase esto. La gente va a pensar que yo soy alguien supersticioso. Entonces, todo eso colabora a una identidad virtual, que cada vez va siendo más profunda. Entonces, y que cada vez esa identidad virtual es más vinculante con la identidad real. Sí, sin duda, sin duda. Antes estaban como... Era un juego. Sí, estaban como separadas, pero hoy ya no es así. Incluso hay casos en Uruguay, por ejemplo, recuerdo que hubo un caso de la calle Pou que hizo un juicio por difamación e injurias contra alguien en Facebook. Claro, y que ese podría ser un caso aislado, pero por ejemplo, si hablamos del mercado laboral, podemos tener una empresa de contrataciones o una empresa que quiera contratar a alguien y que también vaya buscando cuál es el perfil virtual para de alguna manera contactar con el perfil real de su candidato, ¿no? Sí. No hay empresa que no busque en Facebook y en las redes sociales a sus candidatos cuando van a contratar. Entonces, Facebook nos presenta la posibilidad, Facebook y un montón de redes más, ¿no? Nos presentan la posibilidad de generar un perfil, de mantenerlo y también de pensar qué hacer cuando llegue la muerte. Por eso ellos tienen las cuentas conmemorativas, se llaman, que tienen ciertas características especiales. Son un ámbito para poder compartir fotos, recuerdos, pensamientos de la persona que murió por parte de los amigos y familiares. Tienen ciertas características. Traje una imagen de cómo se ve una cuenta conmemorativa. Que me interesa saber esto específicamente. ¿En qué momento Facebook se entera de que yo me morí y me transfiere mi cuenta de usuario a una cuenta conmemorativa? Ahí hay varias partes. Facebook se puede enterar porque en general le avisan a Facebook que te familiares o amigos o algo así. Sí. Y aparte hay una característica más ahí que se llama contacto delegado, que ahora lo vemos. Pero déjame primero terminar con las cuentas conmemorativas, que es, entonces, todas dicen en memoria de, arriba, al lado del nombre. Después, los amigos pueden seguir compartiendo cosas, recuerdos. La configuración de privacidad se mantiene igual. Lo mismo con las cosas que ya habían antes, también se mantiene la configuración de privacidad. A su vez, no aparecen en espacios públicos, o sea, esas cuentas conmemorativas no aparecen como amigos recomendados o por el cumpleaños. Además, no se puede iniciar sesión en una cuenta conmemorativa y las cuentas conmemorativas que no tengan este contacto de legado
no son fijas, o sea, no se pueden modificar. Pero yo puedo publicar, si vos, vamos a suponer que yo me muero, me voy a poner de ejemplo, yo me muero, vos podés publicar en mi muro. Sí, pero lo que... Es morbosísimo. Sí, lo que pasa es que sí, yo creo que ahí, creo que empezó a pasar y por eso Facebook reaccionó a eso. Ajá. Entonces transformó ese defecto en un efecto. Y bueno, entonces uno puede designar este contacto delegado, o sea, del legado sería, y ese contacto se va a encargar de la cuenta de Facebook luego de que la persona muera. Entonces, esencialmente, va a administrar la cuenta, va a aceptar nuevas solicitudes de amistad, va a administrar todo, ¿no? Esencialmente, entonces... te va a mantener vivo virtualmente, de alguna forma. Sí, va a mantener un espacio, en realidad el espacio cambia, pero sí mantiene esa cuenta viva que es en memoria de la persona. La forma que tienen de hacer un usuario de legado, que sería después el que se encarga, por ejemplo, si uno dice... Bueno, yo quiero que mi cuenta desaparezca cuando yo muera. Es el usuario delegado el que va a eliminar esa cuenta. ¿Eso yo lo puedo setear ahora? Sí, hay una forma. Traje una imagen para mostrar cómo... ¿La tenemos? Ahí va. Es bastante sencillo. Arriba a la derecha, en el triángulo invertido que hay en Facebook, tienen que hacer clic, después clic en configuración, después en administrar cuenta, y ahí ya aparece, viste que dice ahí arriba, tu contacto delegado, y dice, bueno, elegir un amigo, ahí pones el amigo y ya está. Es bastante sencillo, o sea, de cero son 4 pasos. Perfecto. Y ya queda configurado. Entonces, ahí esa persona puede decidir, puede tomar, puede tomarte la palabra, vos le decís, mira, sacame la cuenta, yo no quiero existir más en las redes sociales cuando muera. ¿Y esa persona tiene que tener tu clave? No. No necesariamente. No necesariamente, solamente agregándola ahí en esa lista ya quedaría ese contacto. Usted ha heredado una cuenta de un finado. En realidad se hace cuando está viva la persona todavía, pero sí, esencialmente sería algo así, sería una especie de herencia virtual. Qué linda herencia. ¿Paga impuestos? No. Bueno, por lo menos no es una cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, Instagram y otras redes sociales también tienen ese tipo de estructura. Instagram pertenece a Google, a Facebook, perdón. Claro. Y también tiene una estructura de cuentas conmemorativas. Y Twitter, por ejemplo, no. Twitter no permite que una persona ingrese en la cuenta de alguien que murió. Lo que sí permite es que un familiar dé de baja la cuenta. Si uno quiere hacer eso, lo que tiene que hacer es mandar una copia de su documento y una copia de la partida de defunción, y Twitter va a dar de baja la cuenta de la persona que murió. Lo mismo pasa con LinkedIn. Con LinkedIn pasa exactamente lo mismo, o sea, no mantiene eso de cuentas en memoria sino que directamente les da de baja. Claro. En el caso de los correos electrónicos, sí, a ver. Cambian un poco porque, bueno, tienen más privacidad, pero por ejemplo Google contempla esta idea de la cuenta inactiva porque la persona murió. Lo que hace uno es dejar también un contacto que va a poder bajar toda la información que tiene esa cuenta. No puede mandar mails desde ahí, no puede recibir, pero sí tiene acceso a toda esa información. Además, entonces hay varios servicios como Dead Social o Inmemorial, que son servicios también conmemorativos, ¿no? Pensando en esa vida, esa existencia virtual que tenía la persona, tratar de mantenerla de alguna forma y mantener un ámbito así donde puedan compartir fotos y cosas. Traje un pequeño video que muestra más o menos cómo... Escúchame, pero se da por... se parte de la premisa de que quiero seguir viviendo de forma virtual o que quiero tener una placa conmemorativa o una cuenta conmemorativa. ¿Qué pasa si yo soy una insurrecta que digo, ¿sabes qué? Me importa 3 pepinos el sistema y no quiero nada? Bueno, uno puede directamente dejar a un contacto delegado en Facebook y decir, bueno, borrame la cuenta, y eso es lo que va a pasar cuando uno muera. Bien. Lo mismo también con... Uno no puede setear... flacos de Facebook, se me pianta el lagrimón, haceme desaparecer, no me mantengas ahí, no. Eso no. Eso no. No, pero lo que sí pasa es más lo otro. Y bueno, y por ejemplo en Twitter y LinkedIn sí, eso es, o sea, ya cuando tienen aviso de que la persona murió, ahí sí bajan las cuentas. Y creo que es interesante pensar en nuestra presencia en las redes, ¿no? A ver, por ejemplo,
pensando en Facebook, Facebook tiene más de 2.200 millones de usuarios y de todos esos usuarios en promedio utilizan 25 horas por mes Facebook. ¡Qué loco! O sea que es una cantidad impresionante, casi más de un día al mes es gastado en Facebook de todas las personas, todos los usuarios. Entonces, creo que vale la pena, por ejemplo, sentarse a pensar en nuestra presencia virtual, en cuánto existimos ahí adentro. Y hay formas de cuantificarlo, hay formas de verlo directamente. ¿Ah, sí? Sí, o sea, por ejemplo, Google y Facebook tienen la política de que son... ellos se están cuidando, son cuidadores de tu información, no son dueños de tu información. Bueno, no es lo que dicen las noticias es últimamente, cierto, ¿no? Porque la venta de datos por parte de estas empresas ha sido multimillonaria y escandalosa. Es cierto, cada vez es más ilegal. Así que de cuidado nada, no les crea. Hay que no creerles, me parece muy bien no creerles. Lo que pasa es que también en varios países ellos son dueños de la información, en otros países como Uruguay, también en Europa es así, ellos son eso, ellos tienen la información pero no son dueños y lo que te dicen es que puedes acceder a esa información, puedes borrarla y puedes hacer lo que quieras con ella. Entonces, por ejemplo, en Facebook hay una forma, también desde la parte de configuración, voy a dejar el link en mi Twitter, que es @fermarichal, ahí pueden ir directamente al link para descargar toda la información que uno tiene de Facebook. En Google también pasa algo similar, o sea, hay una forma de tracking de imagen que lo muestra porque es súper simple. ¿La tenemos? Sería... Ahí. Ahí va, ahí bien. está Fernando. Bueno, para Google entonces sí, ahí va, es solamente hacer clic en mi cuenta, datos y personalización y descargar tus datos, o sea, 3 clics y ya podés, y ya está. Y ya tenemos toda la información que tenemos en Google y bueno, y también con Facebook, que es algo muy similar. Yo hice la prueba porque me parece que es algo interesante e importante de saber. En Facebook, que casi no lo uso, tengo 200 megas, que es bastante, pero no tanto. Te hiciste el muerto, digamos. En realidad fui a ver yo quería ver cuánto existo ahí. Sí. Y bueno, y en Google, que la uso un poco más, tenía casi 30 gigas, que es un disparate, es una grosería de información. Sí. Sí. Claro. Lo que pasa es que te guardan todo lo que hagas en Google y en Facebook. Como un síndrome de Diógenes, pero a nivel cibernético. Sí. Claro. Entonces, claro, para ir cerrando y concluyendo, creo que es importante pensar en la idea del legado, del legado digital que uno va a dejar, ¿no? O sea, uno gasta muchísimo tiempo en esas redes y a su vez, claro, puede parecer inútil o tonto, por ejemplo, registrar todos los detalles que componen nuestra vida, pero también pensá que puede ser fascinante para nuestros tataranietos, por ejemplo, tener una idea de cómo vivíamos nosotros, así como para nosotros puede ser fascinante ver Está bien, los detalles. Es como un museo antropológico personal y también a nivel mundial. Claro, sí, por eso para nosotros, por lo menos para mí, es muy interesante ver cómo vivían mis abuelos y cómo vivían las personas antes. Entonces, creo que pensando en esa justificación de por qué tener una cuenta en memoria ahí empieza a justificarse un poco más y empieza a tener un poco más de sentido. Entonces... Si pensáramos desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, esto podría ser una gran biblioteca de archivos que nos permita remitir a la historia. Sí, sin duda. Está muy bien. Estamos, de alguna manera, dejando un testimonio nuestro en más medios, ¿no? Antes era, al principio era la escritura, después, bueno, la fotografía y después cine, etcétera. Bueno, pero es un medio más y creo que eso es algo interesante de mantener. Entonces, quedarnos pensando en si queremos realmente una cuenta conmemorativa y qué queremos dejar, tomando en cuenta que el presente es nuestro, el futuro de los que vendrán, o de Facebook si queremos tener una cuenta conmemorativa. Ay, chuchú, Zuckerberg. Gracias. Gracias, Fernando.